Bien, estamos en directo ya. Vamos a esperar que por fin hemos podido tener aquí un trípode para poder leer todos los comentarios que puedan llegar. Bienvenidos un día más a esta lectura, mentoring y comentarios sobre el libro Coaching no directivo del doctor Leonardo Ravier. Hoy es martes 23 de junio, en Barcelona es un día festivo. Es una tradición en que la gente se reúne, cena entre familia, amigos. Y nosotros, como siempre queremos buscar la excelencia, hemos decidido seguir con el directo, no pararlo, para el aprendizaje propio y para toda la comunidad latinoamericana que nos está viendo. Así que agradecer a los estudios colaboradores de la Red del Coach, a la Red del Coach, a Daniel. Y bueno, antes de empezar, Daniel, ¿quieres explicar las novedades que tenemos en la landing page? Que recordad que es www.lareddelcoach.com/coaching no directivo, que creo que hemos subido material nuevo. Sí. Y muy, muy interesante. Bueno, un saludo a ti, Selvin, un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias, sean pocos o muchos, gracias a que hoy es San Juan. Si escuchan una ráfaga de petardos, no es que estamos teniendo un atentado por hablar de coaching no directivo y las polémicas que puede generar, sino porque, bueno, simplemente estamos en esta fecha y ya está. Nosotros... Bueno, hoy de hecho es un capítulo que puede generar controversia, ¿eh? Bueno, sí, yo creo que todos los capítulos, pero este en concreto sí que nos ha dado para hablar mucho fuera de micrófono, pero nada, pues para eso estamos aquí. Yo quiero anunciarlo en la landing page, que hemos añadido un botón de suscripción para que puedas mantenerte informado, porque esto tenemos muchas propuestas, muchas ideas en mente, muchas más cosas que aportar, y la manera más fácil es que te suscribas y te mantengas informado de todo lo que estemos haciendo y todo lo que tenga que ver con el doctor Leonardo Ravier y con el coaching no directivo y la red del coach. Por otro lado, esta agilidad que tengo en la landing page, yo que no sé nada de landing page, es gracias a la webmaster de la red del coach, Viñet Carbonell, que le pedí una landing page en menos de 24 horas y me la tuvo para poder cubrir todos estos directos. Así que te agradezco, Viñet, y además te digo a ti, coach, que nos estás viendo, parte de la red del coach que quiere atender unas necesidades muy concretas que ve en el mundo del coaching y en los coaches, es atender a tres necesidades: la mejora técnica a través de todo lo que estamos haciendo con el doctor Leo Ravier, mejorar la calidad técnica de tus sesiones, conocer a mucho más profundidad todo lo que implica la disciplina del coaching, y además hay otra parte que es aprender a dar talleres de una manera más profesional y coherente. Y por último, la parte de emprendedores, que el coach necesita una mínima estructura empresarial que tiene que ver con página web, con modelo de negocio, con aprender a enfocar realmente qué es un modelo de negocio y cómo convertir su profesión en algo que realmente sea coherente, ético y eficiente a la hora de convertirse en negocio. Entonces, por eso estamos haciendo estas asociaciones claves, como la webmaster, las personas de servicio de marketing, imagen, de diseño, y los estudios colaboradores de la red, para que tú puedas tener acceso a todo esto de una manera más cercana y enfocada específicamente en tu profesión como coach. De hecho, también estamos haciendo contactos con abogados a través de Selvin y contactos con gestores para también poder ofrecer a través de la red un servicio no solamente jurídico con respecto a infoproductos, sino también a través de gestión de impuestos y todo esto, para que tú, coach, sepas con mayor claridad cómo puedes poner en marcha tu negocio. Dicho esto, agradezco a todos y que lo sepan que esto es lo que estamos consolidando para lanzarlo muy pronto. Perfecto, muy bien explicado, y de hecho creo que es algo muy importante hoy en día, porque al ser un trabajo también en remoto y al poder facturar fuera, cobrar aquí, todo esto, claro, creo que es importante todos estos matices, y sobre todo que tengas en la red, tengas un estudio, imagen, marketing, seguridad jurídica, y bueno, te lo hace todo más fácil, ¿no? Bueno, todo esto es porque, a ver, cuando estaba en la formación de alumnos de coaching, muchos coaches creían que solamente con formarse era suficiente para poner en marcha un modelo de negocio de coaching, y ves que las carencias o las necesidades, vamos a enfocarnos en las necesidades que tenían, siguen reales, y son reales, y tienen que ver con una mejora técnica, una profundización en la disciplina, con una parte de cómo comunicar eso en talleres que realmente sean de calidad, y luego en toda una mínima estructura empresarial que les permita llegar
de una forma eficiente a los clientes, ¿no? Entonces, claro, esto lo quiere atender la red del coach y, claro, para eso tiene que hacer asociaciones porque para que las personas que están más capacitadas en ellos puedan ayudarle específicamente. Qué bueno. Bueno, hablamos del material que está subido, que ¿Sí? hemos subido una conferencia magnífica de Leo sobre el talento que da al Leroy Merlin, una empresa muy conocida, y sobre el sistema Grow. Pero bueno, me gustaría centrarme en la del talento. Y aquí quiero hacer... ¿Te ha gustado, eh? Me ha gustado y aquí quiero hacer un pequeño guiño a Leo. Todo el mundo conoce y sabe que hay un genio pequeñito, Leo, que se llama Leo Argentino, que le juega muy bien a la pelota. Pero creo que, y después de ver vídeos de Leo, material de aporte o material de recursos que me va aportando Dani, aparte del libro, que cuando escuchas cómo habla, cómo transfiere todo, cómo explica, es que ves que es un estudio, es una larga trayectoria y aparte que le gusta y lo mueve y tiene un conocimiento tan amplio y a mí me parece un genio también. Y bueno, de hecho también es argentino. Pero bueno, que lo que digo, que también hay cierta gente, porque el Leo no es de muchas redes sociales, es más tranquilo, no le gusta ser tan viral. Es más académico, es más académico, mucho más académico. Pero que, claro, no le hace falta porque le vienen a él, ¿sabes? Y bueno, no quiero ver más material porque tampoco quiero interferir adelantarme, ¿sabes? Si quiero ir paso a paso. Vale. Pero me parece muy interesante todo esto y son 20 minutos realmente que explica muy bien el talento y que hoy en día hace mucha falta, tal como está cambiando el mundo y el mundo empresarial. Así que yo creo que acabaré con este libro, luego meteré al self-management, porque luego no haremos spoiler, pero más adelante hablaremos del podcast también, que es un recurso que puede que lo colgamos también. Sí. Y es que son masterclass, cada charla que da es una masterclass y vale la pena porque te abre un mundo. Ya me dijiste tú, vas a leer el libro y vas a querer saber más y más. Y me he vuelto adicto al conocimiento porque claro, tiene un método. Entonces, si quieres, empezamos ya. Bueno, no sé, escuchándote me viene a la cabeza un poco explicar por qué la red del coach está absolutamente alineada con el doctor Leo Ravier, ¿no? Escuchándote, porque esta es la sensación que yo te dije, te puede pasar esto, ¿no? Es que, vamos a decir, cuando yo formaba al máximo nivel de ICF, ACTP, coaches profesionales, encontré en las formaciones a nivel académico un montón de incongruencias, incoherencias y cosas que no entendía, cómo no había intereses por los colegas o por los profesores o mentores más avanzados de subsanar, de aclarar, de revisar, ¿no? Entonces, de repente tú podías ver que en una misma sesión se estaban haciendo cosas absolutamente opuestas, contradictorias, no solo inmoral, moral o éticamente, sino a nivel de eficiencia. Entonces, Leo habla de una crisis del coach. Yo tuve la crisis del profesor de coaching, que es peor, porque tú estás tratando de transmitir una disciplina y tú ves que en esa transmisión hay también muchas incoherencias, ¿no? Entonces, claro, yo empíricamente vi que había muchas incongruencias y muchas incoherencias, pero no sabía situarlas o definirlas de una forma muy concreta o muy profunda. Solo era como una especie de ver que había algo que no era coherente, que era ineficiente, que era incongruente y a veces que no era ético, ¿no? Entonces, claro, cuando de repente descubro a Leo, pues veo que Leo en sus aportes, que además se ha formado con los mejores del coaching, con los padres del coaching contemporáneo, y ha ido aportando desde un punto de vista académico todas estas distinciones desde un punto de vista científico, desde un punto de vista etimológico, desde un punto de vista praxeológico, desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista vamos a decir, psicológico también, sí. Desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de poner distinciones entre lo que es la ciencia natural y las ciencias sociales, sí. Porque se mezclan todo esto que es muy profundo desde un punto de vista filosófico, pero no desde una ideología, sino desde vamos a poner criterios y argumentos para destripar cuáles son las características y la identidad de la disciplina, la esencia, y cómo crear un marco metodológico posible de contrastar o de revisar, ¿no? Entonces, claro, cuando yo veo todo esto,
encontré en el doctor Leo Ravier un campo que la red del coach le ofrece a los coaches para que realmente puedan profundizar en todos esos aspectos. No es solamente la parte del coaching no directivo, sino también tiene que ver con que el coach o una persona que quiera fundamentar su disciplina a un nivel profesional o a un nivel científico, tiene el deber de conocer filosofía, etimología, metodología, cómo puedes adquirir conocimiento, cómo puedes descartar conocimiento, qué es válido, qué no es válido. Entonces, todo esto es lo que estamos tratando de poner en marcha a través de la red del coach. De hecho, estos son los planes que se tienen para aportar. Es decir, que la red del coach no va a poner las cosas fáciles ni sencillas. Claro. Por eso te decía, es algo que te va a requerir estudio. Es algo que no va a ser en 6 meses, como ofrecen algunas escuelas. No es algo que va a ser ni siquiera en 1 año, sino es algo que realmente requiere esfuerzo. Entonces, la red del coach, aunque está abierta a todo el mundo porque le puede venir bien a cualquier coach de cualquier rama, sí que está comprometida y está dirigida a aquellos coaches que quieren alcanzar este nivel de excelencia profesional. Pues mira, todo esto que has dicho me va como anillo al dedo, porque hoy hablamos del capítulo 5, es el ecuador del libro, son 10 capítulos, y el título es Estructura y seguimiento de la conversación de coaching desde la ciencia de la acción humana. Vale. Pero este capítulo no es sencillo, sino es muy, ¿cómo lo podría describir? Es bueno, o sea, para empezar, con todo lo que has dicho, o sea, esto te habla solamente de la sesión exploratoria. Pero ese es el 4, ¿eh? No, pues no, bueno, me he equivocado en esta podcast. No. Esto te habla de la sesión exploratoria. Son las fases fundamentales del proceso de coaching. Ah, vale, sí, perdón. Vale, es el que bueno, a ver si yo habré leído otro, ¿no? No, vale, es este, ¿no? Sí, vale. Sí. Sí, vale, sí que he copiado el del 4, perfecto. Sí. Mira, cosas del directo. No, bueno, no pasa nada, pero... Vale, las fases fundamentales del proceso del coaching, es verdad. Aquí solo te habla, o sea, te menciona solo la sesión exploratoria y la primera reunión con tu cliente. Pero todo el trabajo y todo el estudio que hay en los 4 capítulos anteriores, es que me parece que es un trabajo extremo. Porque a veces se vende el coaching como esto que has dicho, en 6 meses podrás ejercer, hay coaching de 30 horas y tienes un título y ya puedes ser coach, y me parece que en 30 horas esto, es que, o sea, estamos hablando de que hemos hablado de la praxeología, de la condición humana, de la acción humana, de economía, de filosofía, etimología, que son conceptos que a mí hasta ahora, y después de leer el libro, de hablar contigo fuera de micrófono, de ver entrevistas de masterclass de Leo, aún estoy en el camino de decir, joder, esto tiene un trabajo bastante, bueno, se tiene que trabajar, porque aparte es una responsabilidad también. Claro. Estás tratando con personas, no estás tratando con cualquier, o sea, es una responsabilidad muy inmensa. Y entonces este capítulo me ha gustado porque, o sea, aparte de que es más sencillo que los otros, pero que tiene todo el trabajo que tiene detrás, el estudio. De hecho, es que él está defendiendo la tesis ahora, Leo, que la salí en el podcast, y defenderá esto exactamente, en lo de, él dirá engendrar, que lo pondré en el podcast. Pero, claro, todo para llegar al 5.º capítulo, para que solo te mencione que te hablaremos de la sesión exploratoria, que es una sesión donde el cliente viene a tocar a tu puerta para pedirte ayuda. El trabajo que hay detrás y el estudio que tienes que hacer, el esfuerzo y el conocimiento que debes de llegar a tener y a entenderlo para llegar a esa excelencia, porque es muy complicado que un coach no transfiera. Si hablamos del coach directivo, no transferimos. Yo no sé por qué la conversación está saliendo así, pero debe ser por las conversaciones que tuvimos a micro cerrado, ¿no? Pero es que el problema es más grave aún, porque hay muchos entes certificadores. Hay muchos entes que en teoría son los que velan por ese rigor profesional, que debería ser también un rigor académico, y no es así. De hecho, yo soy un coach certificado por ICF, que también he formado al máximo nivel, que es el ACTP, según el certificador privado ICF, pero hay varios, y ni siquiera los entes certificadores contribuyen a que haya ese rigor de cuidar la profesión o sea, no puedes ni siquiera sacar por una certificación si son 30, 120, igual que son 500 horas. Puede ser que una empresa certifique 1000 horas y eso no quiere decir que el coach esté bien formado y que éticamente esté haciendo lo correcto y que no esté haciendo daño o que esté siendo eficiente. Entonces el problema es mucho más grave. De hecho, te lo voy a poner más difícil. Fíjate, con todo lo que has leído,
todo lo que implica de conocimiento. Pues Leo, que lo haremos público, le haremos público cuándo va a publicar la tesis. Fíjate esto, ¿no? Leo Ravier es el primero y el que va de forma única a presentar, el primero, la primera y única teoría general del coaching, y que además será defendida en un tribunal de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. O sea, eso tiene unas implicaciones muy potentes o de largo alcance para la disciplina, porque no es una ideología, no es un capricho, no es una filosofía, no es una visión, sino es de manera científica. Leo Ravier ha hecho el trabajo, va a presentar esa tesis en septiembre como la teoría general del coaching, y que además será defendida en un tribunal de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. De hecho, o sea que tendremos que estudiar mucho más. Claro, ¿no? Y de hecho él lleva 4 años para defender esta tesis, lleva 4 años y la defiende en septiembre, claro, ¿no? Claro. Mira, pues... Pero el compromiso de la red del coach es, vamos a decir, facilitar, acercar esto, porque claro, si no cada uno tendría que hacer años y años de carrera en psicología, en economía, no, pero sí que se puede hacer una síntesis, pero una síntesis que pueda, que el coach que quiera comprometerse con ese nivel de profundidad y de estudio tenga acceso no solamente a la información, sino también a la comprensión, ¿no? Y por eso es que estamos teniendo estas iniciativas, que son unas iniciativas de medio y largo plazo, porque no es algo que sea rápido ni mágico. Y de hecho, yo antes de que pedir a Dani que fuera mi mentor, tuve una sesión de coaching con él, porque era reacio a ponerme esta etiqueta de coach por todo lo que se movía en el mundo, y yo era mi forma, para mí, no era mi forma de ver el mundo, por ejemplo, o mi forma de ver la vida, digamos. Entonces, si quieres, vamos a entrar en el capítulo para que parece que estemos aquí criticando, pero bueno, estamos buscando esto, la excelencia, que es una teoría, es un método científico y que trae un duro trabajo para poder llegar a una sesión exploratoria. O sea, estamos hablando de que son meses de trabajo y de estudio y de conocer bien el método para poder hacer una sesión exploratoria. Que una sesión exploratoria es, viene un cliente, te toca la puerta y te pregunta, oye, me gustaría hacer coaching contigo, un proceso de coaching. Entonces aquí es donde entra él a hablar del grow, de nuevo, que es lo de las acciones de los humanos. Pero lo que me parece muy, muy curioso es que el acrónimo este grow luego se intercambia, es decir, donde donde Grow se empieza por G, que es el objetivo. En esta sesión exploratoria el objetivo es el final, es decir, yo te puedo decir, quiero ser coach no directivo. En la sesión exploratoria esto sería en el Grow, pero se intercambia, que sería el punto final, o sea, donde yo quiero llegar. También la sesión exploratoria es el punto principal de qué quieres trabajar. Este es mi objetivo principal, ser coach no directivo. Pero luego tenemos pequeños objetivos a medio o largo plazo, que podría ser quiero mejorar pues o quiero conocer qué es el conocimiento tácito, por ejemplo. Exacto. O quiero trabajar cómo poder lograr sacar a la luz la creatividad por ejemplo, de los adolescentes, por ejemplo. Entonces es lo que vamos trabajando, y lo que me ha gustado porque es todo va todo alineado. ¿Sabes? No hay nada que se descuadre. Alineado pero dinámico. Dinámico, es decir, exacto. No se puede mover porque el cliente, recuérdate que va de un sitio a otro. Lo importante es que el coach esté entrenado en identificar de qué categoría de acción está hablando y llevarlo a un punto, ¿no? Entonces luego él te nombra en la sesión exploratoria y todo esto, nombra unos ítems, unos puntos que hay que seguir. Y bueno, que está como escuchar al cliente y las necesidades, y sobre todo, que es muy importante, la matriz de la creatividad y urgencia, lo que hablábamos el otro día, de saber si es idóneo para ti. Porque si tú necesitas un psicólogo o necesitas a alguien de que te trabaje el inconsciente, obviamente nosotros, como el coach no directivo, no le podrá ayudar. O estás buscando un consultor o un mentor o un formador. Entonces lo que me ha llamado la atención es aquí que lo importante es el interlocutor, el cliente. Él no menciona en ningún momento de intenta estar a gusto con él, repite sus gestos, pon el tono de voz a su altura para que esté cómodo. O sea, él solo te dice, tú tienes que escucharle, ver sus necesidades, su realidad, qué quiere, y nosotros pondremos foco en ello. Y es lo que me gusta, porque en ningún momento habla de otras disciplinas, sino simplemente se centra en la persona, que es lo importante. Sí. Por eso digo que lleva una gran responsabilidad. Entonces aquí luego pone... Me encanta esto que estás comentando, porque
Leo lo trabaja más adelante en las competencias, ¿sí? Tú te adelantas. Me voy adelantando. No, pero esto pasa con los libros que están bien escritos y bien claros, que te llevan a conclusiones lógicas por ti mismo, ¿no? Está claro porque hay una gran diferencia entre centrar las competencias en el cliente y centrar las competencias en el coach. ¿Sí? Es decir, lo que estás hablando aquí es que las competencias del coaching no directivo están centradas en el cliente. En el cliente, totalmente. En cambio, otro tipo de competencias de otros modelos de coaching al final se centran en las competencias del coach. Y eso puede traer distorsiones e interferencias en la potenciación del conocimiento tácito. Y lo que me resulta también curioso es que es la realidad del cliente y cada sesión es diferente, no puede haber una plantilla como hablábamos el otro día para una persona, porque lo que te sirve a ti no me va a servir a mí. Lo que tú tienes de objetivo para mí puede ser algo que no me interesa. Por tanto, cada sesión es diferente. Y la sesión exploratoria, que puede ser una llamada o un cara a cara, muy sencilla, pero claro, tiene 4 capítulos que parece que esto que estoy estudiando aquí la tesis de Derecho, ¿sabes? Pero claro. Y luego me quiero centrar, y luego es despejar dudas, el tercero, por ejemplo, y ya entra en la sesión exploratoria él, que es explicarle bien al cliente la que nosotros no transferimos. Entonces aquí me surge la pregunta, si realmente en una sesión exploratoria te pregunta el cliente o en una sesión de coaching, ¿pero tú qué harías? O dame un consejo. ¿Eso significa que yo como coach puede ser que haya transferido algo o haya dado un mal proceso, por ejemplo, o haya actuado mal? Vale, aquí volvemos a conversaciones anteriores, ¿no? Que yo las voy acumulando y que no quiero que generen confusión, pero tal vez más a esto me refería cuando te decía que el cliente aprende a ser cliente. Okay. Pero ¿en qué se traduce eso o qué es lo que realmente quiero decir con esto? Bueno, él lo nombra aquí también, por aquí, claro. Claro, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que, respondiendo a tu pregunta, si hemos fracasado, no necesariamente, no tiene por qué ser. Porque lo que yo te trato de decir cuando el cliente aprende a ser cliente, lo voy a reformular. El cliente le toma un tiempo posicionarse en el lugar de asumir su responsabilidad, su libertad y su conciencia natural. Acuérdate que, y lo habrás visto en las conferencias que te he compartido de Leo, que estamos paradigmáticamente acostumbrados al conocimiento por transferencia. Entonces, tú cuando necesitas ayuda, como lo que la humanidad ha articulado más y se ha enfocado más descuidando el paradigma de la no transferencia o del conocimiento tácito, está más acostumbrado a que si yo considero que tú eres un experto, tú me vayas a transferir. Entonces, toma un tiempo, aunque lo hagas muy bien, toma un tiempo para que el cliente asuma ese rol de, no, es que yo tengo la responsabilidad, es que yo puedo ser consciente de mi realidad y yo soy libre de elegir y tengo que asumir esa posición de libertad para elegir, que en sí tiene sus dificultades, porque ser libre para elegir conlleva una responsabilidad. Totalmente. Y entonces tiene sus incentivos negativos cuando cae toda la responsabilidad sobre ti, ¿no? Claro, no puedes echarle la culpa a nadie. Claro, es como mi hijo. Yo ayer hablaba con mi hijo y mi hijo me dice que quiere tener un perrito. Y entonces yo le digo, vale, sí, hijo, vamos a ver si puedes tener un perrito. Pero sabes que entonces hay que darle agua 3 veces al día, hay que darle comida, hay que llevarlo al veterinario, hay que limpiarle la caca. No, papi, entonces yo no quiero un perrito. Tú eres libre, yo te puedo dar la libertad de que vamos a que tú elijas. Pero eso conlleva una responsabilidad. Entonces, cuando la persona ve la responsabilidad, puede que le cueste más asumir ese papel. Y ¿sabes? Tampoco... Sí. No sé si he contestado. Es decir, no quiere decir necesariamente que hayas fracasado, sino tienes que tener en cuenta que, dado que ese paradigma estamos más acostumbrados, toma un tiempo. También puede pasar que el proceso esté mal hecho, que no esté clara la metodología y que en esos primeros encuentros o en esa sesión exploratoria el coach no haya hecho el esfuerzo profesional de dejar con muchísima claridad que no transferimos juicios, experiencia ni conocimiento, y entonces te lo pida y el coach se lo dé, ¿vale? Pero entonces están esas dos respuestas. Y de hecho te puedo hablar ya desde mi experiencia como cliente de coach no directivo.
como que he hecho contigo, que cuesta tener ese papel, porque, claro, hacía coach contigo y digo, pero y todo el rato preguntando, y eso me lleva a los primeros capítulos de decir, es incómodo, porque coger responsabilidad, Claro. decir tú, la pelota está en tu tejado, ¿tú qué quieres? Y tú solo me vas, pues, tirando preguntas para que yo sepa, para que yo pueda, si estoy aquí y quiero llegar aquí, integre eso para crear algo y crear una solución, un objetivo. Pero claro, no estamos acostumbrados a esto. Y claro. entonces esto pasa también a nivel personal como empresarial. Total. Y aquí me quiero centrar también... Pero ahí hablaremos en el self-management. Bueno, que es brutal, que claro, está encantado. Sí, y el podcast aparte habla mucho de esto y me parece que es una... Yo creo que tendría que ser esto materia de primaria o secundaria porque se puede trabajar mucho. Así como son otras cosas importantes como educación financiera, sexual, por ejemplo. Esto es que podría cambiar el mundo, ¿no? Podemos tener... Leo tiene muchas opiniones sobre esto por su formación y podemos tener un debate con él para aportar con Lo dejaremos para el último directo que estará con nosotros. Sí. No haremos spoilers, pero bueno. Y ahora me quiero centrar en la quinta pregunta. Sí. El que él pueda... O sea, él dice que el coach puede dar documento de apoyo. O sea, una plantilla, cuestionarios y test. Y aquí me quiero preguntar qué tipo de test, porque yo te voy a leer, y la tengo aquí, que la he recuperado. En el 2013 fue mi primer proceso de coaching, y ya miras tú si era directivo o no. Vale, ¿eso fue con otro coach? Otro coach y tal. O sea, él me dice, bueno, me explica, me envía un mail y me pone, hola, como tu coach es importante para mí tener un sentido de cómo ves el mundo, a ti y a ti mismo en el mundo. Cada persona tiene su percepción única del mundo y tiene una vía única de interactuar con los demás. Y bueno, me pone, las preguntas que te envío es para que las mastiques y conocerte mejor. Y me pregunta, por ejemplo, mirando dentro de 20 años, asistes a una charla sobre ti, ¿qué te gustaría que te dijera? Otro ejemplo, por ejemplo, si el tiempo y el dinero no fueran problema, descríbeme las cosas a las que te dedicarías. Otra pregunta, ¿cuál es tu sueño? ¿Quién o qué serías si las posibilidades fueran ilimitadas? Luego, ¿en qué actividades encuentras significado y pones el corazón? ¿Qué pasos darías inmediatamente si supieras que una gran diferencia en tu situación actual? ¿O cuándo no eres capaz de reírte de ti mismo? Bueno, preguntas así y él pone que es coach profesional, ACCC, CPCC, Certificate Professional Creative Coach. Bueno, esto... ¿Cómo me pones en apuros? Trabajar por aquí. Vale, bueno. A ver, es que tú me haces preguntas que yo necesito... O sea, son reales, ¿eh? Sí, no, que tengo, que tengo la necesidad de contextualizarlas y a veces me saldría decirte de una manera, pero bueno, quiero tener un poco de pedagogía, ¿no? ¿A ti para qué te sirvió? Yo te voy a lanzar la pelota, vale. ¿No? Yo voy a contestar, yo te voy a dar mi opinión, pero primero quisiera saber a ti esto para qué te sirvió. Muy buena pregunta, porque realmente yo fui a la sesión y dije, bueno, claro, también estaba en una edad, 2013 creo que fue, tampoco, por ejemplo, no me hacía responsable de mí mismo, no tenía esa coherencia, esa conciencia, por tanto a mí estas preguntas contesté, o sea, casi como piloto automático o sea, yo lo leía y lo leí hoy y digo, qué deprimido que estaba. Y aquí no necesitaba yo un coach, necesitaba a lo mejor una novia. Y realmente no me sirvió. Luego sí que me fui metiendo en el mundo y realmente, y cuando dije que fue justo hace un año o hace 2 que hice el primer coach contigo, ahí sí que me cambió la percepción del mundo. A mí, ojo, a mí. Sí. O sea, esto ya también lo ha dicho 1000 veces Leo, que no es una cosa, no tiene que ver con la otra, se pueden integrar y son complementarias. Transferir conocimiento también es bueno, el académico, lo que estamos haciendo aquí, tú me estás transfiriendo también para que yo pueda ejercer. Pero el coaching no directivo, la esencia, la metodología, se trata de eso, de no transferir. Por lo tanto, a mí esto realmente me dejó como... Creo que es una guía que se la puede enviar a todo el mundo. Claro. Entonces, por ahí es mi pregunta. El test o la plantilla que se refiere Leo, el cuestionario, por ejemplo, ¿qué preguntas tipo serían? O si el otro día me decías que no había plantilla como el Grow o una plantilla de preguntas poderosas, ¿a qué se refiere? Porque no pone un ejemplo aquí, creo. Bueno, o contesta. No. Quiero acumular para que, por si algo no queda claro, en el capítulo 5, Leo habla de... Bueno, sí, ahora lo mostraremos, que lo literalmente, fases fundamentales del proceso de coaching, ¿no? Entonces él, si eres coach, te interesa muchísimo comprarte el libro ya y leerlo. ¿Por qué? Porque en ese capítulo él describe a través de 20 puntos
paso a paso, desde el primer encuentro hasta el cierre del proceso. Desde punto número 1, primer contacto. Entonces, en ese primer contacto, pues hay una conversación en la cual vamos a ver cuál es tu interés, cuáles son tus expectativas, cuál es tu situación actual en general, pero luego vamos a ir avanzando, vamos a ir a pasar la matriz creatividad-urgencia y también te vamos a explicar porque es importante explicar la metodología para que tenga éxito durante todo el proceso, porque si el cliente está esperando que le transfieras y tú no has explicado claramente esto, va a haber un fracaso total, ¿no? Entonces, esos documentos de apoyo que nombra Leo, en este caso, tienen que ver si es necesario que el cliente entienda mucho mejor la metodología. Ah, vale. O sea, es por ejemplo, un resumen de lo que es la no transferencia. La metodología, cuáles son sus principios, en qué se basa, qué puedes esperar de él, cómo funciona la no directividad, qué es el conocimiento tácito, por qué el coaching se centra en el conocimiento tácito. O sea, toda la documentación que tú quieras, si va a aportar claridad y no va a interferir en su proceso o no va a transferir conocimiento, ¿no? Con respecto concreto a esas preguntas, bueno, yo desde el punto de vista de coaching no directivo no haría ese tipo de preguntas, son irrelevantes, son una pregunta tipo, son genéricas total, no tienen nada que ver con el enfoque que necesitas. No sé cuál es la intención yo de aquí 20 años, no sé si estaré aquí en vivo, yo qué sé. Y no sé qué intención tienen, no sé si son una intención, que esto pasa mucho en el mundo del coaching, en el mercado del coaching, que es que con esas preguntas obtengo información tuya para yo después traerte una actividad, una dinámica, una respuesta, pero esto no es nada de lo que estamos hablando aquí y bueno, te invito a que veas todos los anteriores capítulos y veas de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque esas preguntas no te están aportando nada acerca de la metodología, pretenden aportarte algo más de autoconocimiento, pero no es un autoconocimiento enfocado. Claro. O sea, ¿qué te interesa a ti o por qué es relevante saber en este momento qué harías si el dinero no fuera un problema? Pues ahí me hierve un poco la sangre porque ahí es donde esto me parece que es poco profesional, ¿no? ¿Sí? Claro. Pero bueno. Por eso no las he querido sacar porque yo he hecho las dos partes también. Para que quede en el video. Para que quede en el video. Ese documento de apoyo va más referido a que el cliente entienda con mayor claridad la metodología. De hecho... Que es lo que subraya aquí Leo, que entienda que la plantilla es muy distinta, o sea, el método es no transferimos. Exacto. Y a partir de ahí hazte tú responsable y tú eres tus opciones, tu realidad, tus objetivos son tuyos y lo que decíamos antes, ¿no? El cliente es el interlocutor, es el que decide, el que hará, al final es prueba-error, el que actuará. Exacto. Y esto, claro, a mí me desconcertaba porque yo con estas preguntas dije, bueno, de hecho creo que contesté en una, ¿qué te gustaría hacer? Digo, pues tener un perro, una familia. Sí, aparte era muy joven también. Y por eso el otro día te lancé la pregunta de aquello, si estás en ese punto que no estás dormido, a lo mejor, claro. Pero bueno, Leo ya lo dice, que no para todo el mundo es el coaching no directivo. Si tú vas a alguien y le explicas y él no está abierto, es escéptico a esto... Bueno, es que tiene que tener la necesidad altamente creativa de generar un conocimiento propio para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Ahí es donde tú lo mides. Bueno, de hecho, él pone aquí, pone una tabla que ¿sí? La puedo ver, la voy a enseñar, a ver si se ve. Es que con la luz no sé si se verá. Bueno, viene a resumir aquí lo que trata los tipos de coach que hay. Está el coach no directivo, que es el que estamos hablando de aquí, que puede ser individual, personal y profesional. Y luego está el directivo, que puede ser como este tipo de coach, que luego tenemos, que es el ontológico, que viene de origen sudamericano, y el pragmático, que es de origen norteamericano. Que aquí creo que podríamos englobar... Yo fui formado en una integración de las tres. De las tres. Y por eso me deshago me deshago de la integración para alinearme con el coaching no directivo, porque la integración no es posible, es contradictoria. Lo que hablas de estos acrónimos que me dices ICTPP o no sé qué, ¿significa esto, no? ¿Al más alto nivel o...? No, es más complejo que eso. Por ejemplo, el ente certificador ICF que acredita a nivel ACC, PCC, MSC o ACTP puede validar todo mezclado. Puede validar que tú estés formado que tu sesión sea, por ejemplo, en coaching ontológico, coaching americano, coaching humanista, PNL, incluso
otras cosas que ya se alejan muchísimo más del Y coaching. lo abarca todo. Y lo puedes certificar como válido. Pero también se certifica el no directivo, por ejemplo. Claro, sí, es, Todo, es el que, todo, es el que está más alineado con los principios, porque Sí, sí, sí. lo podríamos discutir a micrófono cerrado, pero es el que está más alineado con la esencia del coaching. Porque en ICF una de las competencias o de las premisas es que sigas la agenda del cliente. La agenda del cliente se debería interpretar como no directividad, pero bueno, es muy ambiguo, etcétera, ¿no? Entonces, no te puedo decir otra cosa. Bueno, y de hecho hemos hecho el capítulo, creo que ha surgido así, por más informal, porque yo, o sea, te hablo de mi experiencia que he tenido este tipo de coach, el tuyo, y ahora lo que veo es muy diferente. Y lo que me lleva es también a que es complicado, o sea, yo en su día lo entendí muy bien, pero no aprendí hasta pasado unas sesiones a saber lo que era. Entonces ya la última sesión, que fue casi antes de entrar aquí a la mentoría, fue 20 minutos, ya sabía lo que iba. Sí. Entonces, pum, pum, y dije, vale, se me ocurrió esto, la idea, y dije, vale. Pues, claro, ya sabías que no te iba a transferir, ya sabías que tú tenías la responsabilidad, ya sabías que yo no te iba a dar ningún consejo, sino que iba a hacer definiciones conceptuales y preguntas enfocadas en lo que tú querías. sí, y me parece muy interesante hablar de esto porque no para dejar mal, sino para poner el valor añadido que tenemos. O sea, tú quieres sacar a la luz esa creatividad. Creo que es importante. Por ejemplo, Leo habla de la singularidad de cada persona. Todos los genios tienen algo singular, algo suyo. Y es cuando se pierde esa singularidad que tú, cuando crees o pretendes vivir a costa de la opinión de un tercero o darle el timón, lo que hablaba yo el otro día, el timón a que tú quieres ir a Málaga, te doy el timón a ti y me llevas a Valencia. Claro. Y luego lo tengo responsable a ti, no me hago responsable yo. Entonces es una responsabilidad importante. Claro, esa singularidad solamente es posible expresarla si tú haces el esfuerzo de alumbrar por ti mismo el conocimiento tácito o propio. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que esto de la transferencia no es blanco-negro, sino que hay un nivel de transferencia. Es decir, tú puedes, no se puede ver como soy directivo o no directivo, porque en la práctica cuesta integrarlo. Entonces tú puedes ser, vamos a decir, estar más cerca de la no directividad o estar totalmente en la no directividad según tu práctica, o puedes estar totalmente entre medias o totalmente directivo, pero entre medias ya es el proceso ineficiente. Claro. Porque son contradictorios. Yo no puedo esperar que tú generes un conocimiento propio si hay una transferencia. Claro, entonces, bueno, ahí es donde está el rigor, ¿no? Sí, bueno, de hecho aquí pone Leo que el problema puede ser esto, que los valores y las creencias entre el coach y cliente pueden quedar dañadas por esta transferencia. O sea, tiene que tener claro que no exista esta transferencia, que la metodología. Y por eso me refería a el material que significaba, si era una plantilla como esta o, bueno, ya me has explicado bien qué era. Sí, él ahí, no recuerdo exactamente, pero él hace, él hace mención a cuando también un proceso no es idóneo. Es decir, no solo la transferencia. Imagínate que yo no te quiero transferir nada y yo estoy totalmente alineado con la no directividad y tú lo entiendes. Pero si nuestros valores y creencias la ética pueden estar en contradicción o comprometidos, el proceso también puede ser ineficiente. Porque imagínate, a lo mejor mis valores no están de acuerdo con los tuyos, pero como yo estoy entrenado en el coaching no directivo, puedo gestionarlos de una mejor manera y no interferir ni transferir, ¿sí? Pero si tú percibes que mis valores o mis creencias son adversas a las tuyas, eso puede crear interferencia en el proceso. Es decir, que tiene que haber dentro del proceso calibrar una sintonía, una química o una sintonía entre ambos, pero también tiene que ver que no haya interferencias de tipo relacional, de valores o creencias, independientemente de querer ser directivo o no directivo. Porque imagínate que yo te voy a hacer coaching y tú tienes la duda o la desconfianza de que yo ese coaching lo puedo reportar a un superior directo. Entonces, claro, aunque yo haga mi metodología perfectamente y no vaya a hacer esa transferencia, solo esa duda, como el trabajo del proceso de coaching, lo tienes que hacer tú, ya se va a ver distorsionado. Entonces, esto es parte de lo que hay que también calibrar en esos encuentros de la sesión exploratoria. No, claro, por eso de hecho te he dicho todo esto, para llegar a toda esta sesión exploratoria hay un trabajo anterior. Claro. Porque claro, y ahí es la excelencia también del coach, porque por ejemplo, para atender bien esa primera sesión exploratoria,
Bueno, tú me hablas de la escucha auténtica esa, ¿no? La que ves más adelante, que aún no hemos llegado. Pero ¿cómo hace un coach para estar ahí esa 45 minutos y solo centrarse? Creo que es mucho trabajo, o sea, no es fácil. Yo creo que a lo mejor me está explicando algo y a los 10 minutos desconecto, ¿sabes? No quiero hablar de... No quiero estar... Es una de las partes más difíciles del entrenamiento, la escucha fenomenológica, que Eso, son las competencias que vienen más adelante. Una escucha auténtica también, Sí, llamar, ¿no? sí, pero ahí hay un esfuerzo grande porque tú tienes que gestionar tus interpretaciones, tus juicios, tus ideas, tus valores, entonces sí que es un esfuerzo grande y que se adquiere con entrenamiento, no hay manera... No es la teoría la tienes que tener, pero el entrenamiento es lo único que te va a hacer incorporarlo. Mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿y qué? ¿Acabarás esto y serás coach? He dicho, no, sí. Sí, cada vez es peor. Sí, cada vez es más... Hasta que no lea la tesis y no valide esto con Leo, claro, no seré coach. La gente piensa que... O sea, esto lo veo como... O sea, yo creo que esto son años de trabajo. O sea, sí que puedes ir practicando y con lo que sabes... ir practicando poco a poco, porque al final es como la prueba-error también de un coach. Ir y tenés a tu supervisor, o sea, no estoy solo, no me lanzas ahí a los leones, claro. Por ejemplo. Esto lo hemos hablado con Dani, que haremos unas prácticas o haremos esto y él estará ahí y me irá guiando. Sí. Aquí te has salido de la línea, aquí has transferido, aquí puedes cambiar esto. Pero ya te digo que cuando hablo de herramientas de coach en 30 horas y te dan un certificado y ya te pones a trabajar de ello, me parece a mí absurdo, porque primero por responsabilidad, y por eso quería tocar el tema, porque a mí esto también, digo, lo veo, también me hierve a mí la sangre, y por eso estaba en contra de ponerme la etiqueta de coach, pero bueno, ahora conociendo esta metodología, estoy... Con orgullo. Con orgullo, sí, con esto. Sí. Y bueno, y como has dicho, son 20 puntos que él explica, y luego está de clarificar los objetivos del cliente... Sí. Clarificar también lo que es el coaching no directivo, volver a reformular, bueno, todo en base a esos objetivos. Pero bueno, o sea, te digo que es un temario bastante fácil de leer, pero lo importante es que tengas muy presente que estos 20 puntos o estos 10 puntos, o sea, todo el trabajo que has tenido que hacer... pasa por la primera sesión de coaching, te habla de cómo recapitular o te remite al capítulo donde puedes entender mejor cómo recapitular el objetivo, verificar si hay cambios, claro. Cómo definir y redefinir el objetivo de sesión y enfocarse concretamente en ese objetivo de sesión, que lo puedes ver en nuestro material de apoyo que colocamos de cómo definir y redefinir objetivos de sesión. Los informes de sesión tienen un valor muy importante en el proceso de coaching, es decir, es importante para entender que una fase del proceso de coaching está vinculada a los informes, porque los informes son los que te pueden dar esa claridad de en qué punto está el cliente, que el cliente también sepa dónde está él según su propia declaración, cómo hacer un seguimiento de esto, o sea que los informes son también los que pueden ayudar a integrar el aprendizaje, claro. Es lo que quiero decir. Además de todo eso, también te habla de la segunda sesión y las siguientes, porque después el grow cambia, es decir, como hay una sesión de seguimiento, y la sesión de seguimiento no es cómo te ha ido, que esto también se ve mucho, cómo te ha ido o qué has vivido, ¿no? Esto no es así, eso tiene que estar muy enfocado, y de hecho tiene unas preguntas muy claves para enfocar cómo se debe hacer ese seguimiento, porque tiene que vincularse a resultados y aprendizajes según el objetivo y según las acciones esperadas, ¿no? O marcadas. Y antes de entrar aquí, y por lo que has dicho, él siempre que todo lo que explica es, para esto remítete al capítulo tal, ítem tal. Sobre la sesión, por ejemplo, aquí me surge una duda. ¿Es mejor escribir, grabarla? Porque claro, retener tantas cosas que te pueda decir el cliente son preguntas abiertas, recordemos también. Sí, bueno. El cliente se puede ir por la nube, luego ¿y a qué te refieres con tal? Y para ti, ¿qué es todo esto? ¿Es mejor escribir o grabarla, ambas? ¿O no hay una fórmula? Yo creo que no hay una fórmula concreta, ¿no? Es decir, depende mucho del coach, depende mucho del acuerdo con el que llegues a tu cliente, si le molesta grabarlo o no. Pero sí que te diría, vamos a decir, desde mi punto de vista es importante que no pierdas atención y presencia. Que por grabarla no digas, bueno, ya lo escucharé. Yeah. Porque acuérdate que la concentración relajada del cliente está en la sesión cuando estás en esa conversación. Él después va a seguir reflexionando.
Y por eso es importante el seguimiento. Por eso es importante el seguimiento, porque tú después vas a reflexionar y en el seguimiento tenemos que ver qué has incorporado, qué has desechado, qué es lo que sí quieres hacer, qué es lo que no, cómo lo vas a hacer. O sea, tiene todo eso que sucede fuera, dentro se le va a dar un cauce para alcanzar tu objetivo o resolver tu problema. Pero si lo grabas y no pierdes atención, perfecto, y el cliente está de acuerdo. Y si escribir no te va a perder esa atención, pues también. Yo personalmente necesito escribir. Necesito escribir para fijar los puntos, las palabras claves que está diciendo y poder reformular, poder espejear, poder devolver. Y también para después elaborar el informe, porque claro, a veces son muchos clientes o a veces son muchas circunstancias, necesito tener esa imagen y poder pasarla con sus palabras, no con interpretaciones, que esto es muy importante. A veces hay informes de coaches que son totalmente interpretativos y esto no sirve para integrar el propio conocimiento de la persona. Sí, sí. Bueno, aquí te has adelantado al punto de que hay o sea, yo después de la sesión me iré a casa y reflexionaré y mi plan de acción será reflexivo también. Claro. Esto es lo que te digo, que a mí esto, por ejemplo, esas preguntas, llegué, él me dijo, ¿y qué quieres trabajar? Trabajamos, me dijo, cierra los ojos, piensa que estás de aquí, imagínate tal. Y yo, que soy una persona muy, muy de aquí arriba, salí y dije, bueno, sí, muy bien. Aparte era un cuarto así un poco raro, que esto también es muy importante, el espacio, que no lo hemos hablado. Y me senté un poco y dije, bueno, que aquí hay que venir y bueno, no vuelvo más. Pero bueno, el espacio es importante según que el cliente se sienta cómodo. Claro, si el cliente puede en ese espacio tener interferencias, no es adecuado, porque el cliente es el que va a producir sus logros y sus éxitos y sus aprendizajes. Me dijo, bueno, cierra los ojos, imagínate tal, empezó a hablar como algo guiado. Y claro, yo no me imaginé nada, solo me vi con un traje y una corbata roja. Y me dijo, bueno, pues ese eres tú y códate con la... Te digo directamente y claramente, eso no es coaching no directivo. Vale, esto era mi pregunta. Claramente, eso no tiene nada que ver con el coaching. He tenido la oportunidad de las dos y ¿por qué el cliente, por ejemplo, que esto me resulta muy curioso, por qué después de la sesión se lleva esta reflexión a casa? O sea, por las preguntas bueno, por el espejo o... Bueno, porque primero, cuando viene a la sesión de coaching... Te la reformulo mejor. Sí, perfecto. ¿Por qué, o sea, cómo mantiene esa reflexión que estuvo en la sesión el cliente a la hora de irse a casa? Bueno, la respuesta más simple tiene que ver con los principios, ¿no? Con lo que hablamos en los primeros capítulos. Si el cliente lo que trae a la sesión tiene que ver con su foco o atención natural, es obvio que le interesa y que está despierto el motivus de conseguir eso. Vale. Y si el coach se mantiene en el motivus, en el foco y en la concentración relajada del cliente, en la atención del cliente, como es algo que le interesa, lo normal es que el cliente siga reflexionando de eso. Sí. ¿Cuándo no se lo lleva y se olvida? Cuando o el coach desvía la atención del cliente, desvía el interés natural del cliente, o cuando el cliente realmente ese objetivo no es relevante para él, ¿no? Pero si tú has hecho todo el proceso anterior del primer contacto, de la sesión exploratoria, de la metodología, de ver el compromiso, de entender que eso es una necesidad de creatividad y de baja urgencia en el cual él quiere aprender y lograr esto, lo normal es que una sesión... Me pasaba contigo. Es decir, ¿por qué tú dices que una sesión puede durar 20 minutos? Porque aquello era parte de tu interés natural, estabas preocupado por ello, querías trabajarlo sí o sí, si no, no me llamarías, y con que yo te mantuviera en ese foco, manteniendo la metodología y las preguntas, era normal que tú reflexionaras y siguieras con ello. Sí, sí. Bueno, y me parece muy acertado ahora la palabra que le pondrá Leo en la tesis, porque ahora ya estamos en tiempo casi. ¿Ya? Y no, queda 10 minutos, aún tenemos. Pero digo lo de engendrar, porque él dice que es como tener aquí un óvulo y un espermatozoide y sale alguien, ¿no? Pues tú coges si estás en un punto, quieres llegar aquí, y aquí en medio surgen cosas, o sea, pasa esto lo de la singularidad. Y para hacerte una pregunta, que no sé si me la podrás contestar tú o Leo, si hemos visto que el coaching no directivo es esta metodología, este estudio, todo esto, y el coaching directivo o el coaching de que hemos hablado aquí o que he recibido yo también, se aparta totalmente de la línea de la no creatividad y de la no transferencia, ¿por qué se le llama coaching, por ejemplo? Y en coaching entra todo. ¿Es por tema burocrático o por qué no cambia? Bueno, no sé, a ver, que es solo la etiqueta, ¿eh? Pero viendo que esto tiene algo más
Esto es para hacer una tesis, obviamente. ¿Por qué coaching, por ejemplo? Es porque entrenas también a la persona a que se haga responsable, logre sacar esa creatividad o pasar de aquí a aquí, combinar, crear, descubrir, explorar, error, aprendizaje. No sé, es una pregunta mejor. Sí, pero esto tiene que ver también con la pregunta que me hiciste de por qué no se le cambia el nombre. Sí, por ejemplo. Bueno, aquí volvemos a lo mismo. O sea, Leo, ojalá nos comparta una respuesta sobre esto. Te aseguro que va a ser muy interesante porque hemos hablado en otras ocasiones sobre ello y además en algunas conferencias también él ha planteado y creo que en el libro también hay una parte en la que por qué no se le cambia el nombre o por qué llamarle así. Creo, no recuerdo porque, bueno, o puede ser el self-management, hay diferentes fuentes. Yo te voy a dar mi respuesta personal, ¿no? Después de toda la investigación, práctica y estudio que yo he hecho del coaching, entiendo que, y gracias a los aportes de Leo, entiendo que el coaching proviene de una tradición que ha evolucionado espontáneamente desde Sócrates. ¿Sí? Es decir, Sócrates no era coach, pero desde ese método socrático, la mayéutica y la evolución, pasando por Carl Rogers, pasando por el existencialismo, por Tim Galway, por John Whitmore y por todos los aportes, incluso que ahora Leo hace, pertenecen a una tradición que además tiene una identidad propia que demuestra que es capaz de potenciar el conocimiento tácito de la persona, y no solo lo ha demostrado Leo teóricamente, sino que lo ha demostrado Tim Galway en un momento, en un hito del coaching, en el que demostró que se podía autoaprender o se podía aprender o adquirir mayor conciencia o disminuir las interferencias sin transferir conocimiento técnico, sin transferir experiencia ni juicio. Entonces quedó demostrado y eso pertenece a una tradición de coaching. Entonces, es posible que ¿por qué hay que renunciar y tirar esa tradición fundamentada, argumentada y demostrada? De otros, claro. Porque el mercado haya otros que están haciendo mala praxis. Ahora, entiendo que el mercado, y vamos a decir cuando algo se vulgariza o se desvirtúa tanto, es posible que en esa evolución cambie de nombre para preservarse. Esta es mi opinión personal. Y yo creo que también es por la sociedad también. Si estamos tan acostumbrados a querer que nos transfieran el todo y no hacernos responsables, el coaching no directivo es totalmente en la línea contraria. Entonces, llegar a ese nivel primero de conciencia, de aceptar tú, mira, no tengo un problema, y la sociedad también ve mal que vayas a un psicólogo, a un coach o a un terapeuta. Yo creo que también esto todo ayuda a que este tipo de coach también pues se haga más viral o sea más... te sirva para un fin de semana y salgas con las filas cargadas, ¿no? Bueno, para mí ese es para mí es donde esto es una batalla asimétrica, ¿no? Es decir, cómo compites, cómo pones en una balanza. Si yo te digo, para formarte como coach, con 6 meses y certificarte en esto y en esto, vas a ser el super coach y vas a montar un modelo de negocio brutal donde te vas a forrar y vas a ganar 5.000 euros al mes y vas a vivir sin miedo, sin jefe, en abundancia y te va a llover el dinero. Eso está en el mercado del coaching. Sí. ¿Cómo compites contra eso? Cuando dice Selvin, si quieres formarte como coach profesional, tendrás que además formarte en principios filosóficos, etimológicos, praxeológicos, lógicos, deductivos, entender las diferencias entre ciencias sociales, ciencias naturales, y además ahora te presento la teoría general del coaching de Leonardo Ravier, que será una ampliación más, y su proyección es entender los principios rectores del self-management y llegará hasta la sociedad, porque bueno, somos seres humanos, ¿no? Entonces, como para combatir con eso, en algo que te dan en 3 meses, 6 meses, y algo que requiere profundización y esfuerzo y que tú alumbres o paras conocimiento, es difícil, pero lo que sí te digo, no sé si al final se le cambiará el nombre a este coaching no directivo, pero sí que la red del coach estará en el meollo. Claro. Y el doctor Leo está desde hace tiempo aportando valor en esto, es decir, que sea lo que sea, será porque se está en la praxis, se está en la práctica, porque al final la esencia es un método sistematizado para potenciar la creatividad, el conocimiento humano, el conocimiento tácito, que ninguna otra de las metodologías ha logrado hacer hasta el momento. Bueno, es decir, no se puede potenciar eso con otra metodología. No se puede comparar. Exacto, son dos cosas diferentes y la transferencia es necesaria, pero esta es la que
hay que buscar preservar, y por eso es que muchas veces hay frustración. Tú cuando me preguntabas, y yo decía, bueno, es que no sé cómo explicártelo, pero ahora sí te lo puedo explicar por todo este proceso que estás teniendo, es que justamente en aquello que el coach puede brillar, en aquello que el coach es excepcional, en ayudar a que la persona asocie y combine lo que ya tiene y descubra algo nuevo y crea algo nuevo, un conocimiento nuevo para aportar a la sociedad y que le sea útil a su vida según sus circunstancias, justamente eso, en lo que es bueno el coach, con toda esta integración con toda esta mezcla, lo que ocurre es que al final ni siquiera sea bueno en eso. Claro. Y entonces vas a una sesión de coaching y te hacen un test de enneagramas o te hacen un test de DISC. Pero esto no tiene que ver con potenciar tu conocimiento tácito en tus circunstancias singulares, ¿sí? Entonces, este es lo que defendemos. Para ponerlo en terrenal, os invito, primero que busquéis biografía o material de Leo. O sea, a mí me ha abierto otro mundo, me ha cambiado la perspectiva, incluso alguna charla de Dani también que debe tener por ahí, o los directos. No, estamos aquí empezando. Pero el vídeo, él resume, o hace él aporta y dice, buscar en Amazon ¿cuántos libros de cómo manejar una bicicleta existen? Sí. No existen. Porque por mucho que tú me des un libro y me digas, mira, tienes que ponerte esto, ya me estás transfiriendo, tienes que ir aquí, no. Eso lo aprendes solo tú, probando, cayéndote y viendo dónde va mejor tu peso. Entonces esto lo resume perfectamente. Sí, pero ¿cuántos libros, dice Leo en Amazon, cuántos libros consigues en cómo liderar? Cómo liderar. Millones. Pero eso es una adulteración del talento, porque tú no puedes aprender a liderar si no creas tu propio conocimiento en el campo de cómo liderar. Y en el podcast me gustó mucho una parte y hablando de tú que has dicho vivir en libertad sin jefe, o sea, cuando tú eres emprendedor o empresario, o sea, ya dejas de tener un jefe, porque ahora tienes como 10.000 jefes, porque al final tus clientes son los que mandan. Si tus clientes no te compran, tú no eres empresario. Entonces esto de que se vende vivir sin jefe, bueno, como empresario al final lo importante, Selvin, para mí que quede claro es que da igual el titular, el eslogan, lo que logras con un proceso de coaching es reflexionar en cómo eso es de relevante en tu vida, en cómo lo puedes aplicar o en qué es lo que realmente, cuál es el conocimiento único y personal que necesitas si quieres vivir sin jefe para vivir sin jefe. Exacto. Que no es el que está en un libro, que no es el que te puede transferir cualquier persona, cualquier gurú, sino si tú te planteas como objetivo, quiero vivir sin jefe, pues tendrás que, gracias a un proceso, redefinir qué significa exactamente eso, qué quieres decir con eso, qué es lo que realmente quieres a partir de eso y cuál es el conocimiento que necesitas para eso. Claro. Y eso requiere un proceso de tiempo, que no es de la noche a la mañana y que no lo puedes adquirir por un seminario, un encuentro... Y que no es un tiempo newtiano, que es lo que dijimos del otro día. O sea, es un tiempo subjetivo que tiene en el que vamos trabajando y tu tiempo. Y esto es lo que diferencia, ¿no? Entonces, es decir, que al ser un proceso, las fases del proceso, remitiéndonos a este capítulo, las fases del proceso de coaching, para que sea un proceso de coaching necesitas pasar por todas esas fases, necesitas pasar por las fases del seguimiento para integrar qué es lo que ha ocurrido en tus acciones que has puesto en marcha, cuáles son los resultados y aprendizajes, y a partir de ahí vayas corrigiendo y vayas agarrando maestría acerca de lo que necesitas para alcanzar ese objetivo. Entonces llega un momento en que cuando logras eso lo cierras, pero si tú haces eso, nos remitimos otra vez a capítulos anteriores, en una dinámica aislada, en un seminario aislado, ¿dónde está todo ese proceso de seguimiento, aprendizaje, integración de resultados y de corrección de un plan de acción continuado? Totalmente. Entonces, me pongo un poco así porque, bueno, es el gran problema que hay, ¿no? No, y es lo que te digo, que por eso a mí el coach no directivo sí me ayudó, y a mí, por ejemplo, el otro tipo, será mi realidad, mi experiencia, mi forma de ver el mundo, no. Y yo también tenía unos objetivos claros en ese momento y claro, es lo que me ayudó a mí poner el foco y integrar, combinar y crear. Exacto, bueno, lo que hace el coach es potenciar eso que se da de forma natural en los seres humanos. Pues mira, nos quedan 2 minutos, yo creo que por hoy, por ser San Juan, no hay preguntas, ¿no? No, aquí van saludando. Ha habido gente que entraba, salía... Así que, bueno, muchas gracias. Ya nos vemos el próximo martes, misma hora, a las 8 de la tarde. Sí.
Y bueno, colgaremos cosas. Colgaremos el podcast que ha hecho alusión Selvin, de un podcast que ha grabado Leo con unos compañeros de México. de México. Y nada, pues seguimos. Próximo capítulo muy interesante para los coaches, capítulo 6, tiene que ver con las competencias y con la escucha fenomenológica. Ah, pues mira, ya me está adelantando. O sea que justo. Así que nada, pues un placer nada. Y nos vemos. Y yo seguiré trabajando ahí para intentar plasmar o poner en tierra o traducir todo esto tan metodológico y científico al coach medio aprendiz como lo que estoy. Bueno, eso estamos. Bueno, venga, gracias, hasta luego. Chao. A ver, aquí finalizar. Finalizar bien.